Como todas las semanas tenemos nuestra columna especializada en el sector del vino. Lo vamos a recibir a José Luis Belucio, especialista en vinos. Vamos a hablar con José Luis sobre vinos dulces, tardíos, naturales, ice y encabezados. Le vamos a preguntar a José Luis de qué se tratan estos tipos de vinos. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. ¿Cómo te va, Liliana? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Gracias por llamarme. Bien, gracias a vos por estos Mira, minutos. los vinos, por favor, un gran placer. Vos sabés que los vinos dulces en general es una categoría diferente al resto de los vinos. ¿Por qué? Para que tengamos una en cuenta, hago primero como si fuera un subtítulo. Bien, Vino dulce es el antónimo de los vinos secos, que en el castellano no sería así. ¿Por qué? Porque los vinos secos tienen hasta 2 gramos de azúcar residual por litro, aprox. Hay algunos que tienen un chiquitín más, pero están en esos rangos, en donde el umbral para reconocerlos en la boca es muy bajo. Te diría que casi no descubrís la cantidad de azúcar cuando probás un vino. Tenés que tener muy afilado el paladar para darte cuenta. En el caso de los vinos dulces, tienen más de esa cantidad de azúcar en distintas clasificaciones, en distintos tipos de vinos dulces. bien. Vos hablabas recién de dulce natural. Es el más normal, el más común de todos los vinos dulces. Las uvas se cosechan habitualmente en el momento de la madurez en donde se prevé cosechar, y lo que se hace es cortar la fermentación en algún momento de la vinificación. ¿Qué significa esto para que se Sí. entienda el gran público? Que cuando vos estás vinificando, recordemos siempre que la fermentación es la transformación del azúcar que viene en la uva, la transformación en alcohol, con el agregado de levadura o con levaduras propias, en donde se transforma esa azúcar en cantidad de alcohol. Vos, al cortarle la fermentación, vos lo que lográs es tener mayor cantidad de azúcar y menor cantidad de alcohol. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ese es uno de los tipos de vinos dulces. Otro de los vinos dulces es el vino dulce de cosecha tardía. ¿Por qué se llaman cosechas tardías? Que vos los habrás visto cuando vas a comprar un vino en la góndola o de la vinoteca o del supermercado. Esas botellitas de 500 centímetros cúbicos habitualmente son los vinos de cosecha tardía. Sí. Se cosechan más tarde que lo habitual, o sea, no están con la madurez óptima, sino que está pasada la madurez, y están deshidratadas las uvas, o sea que perdieron líquido. Eso significa que tienen mayor concentración de azúcar, menor concentración de agua, y eso lo que logras es, cuando la vinificás, cuando fermentás, no toda esa cantidad de azúcar termina fermentando, se termina transformando en alcohol, con lo cual vas a tener una cantidad de alcohol habitual entre 13 y 14 grados y medio, como son los vinos argentinos en general, y vas a tener mayor contenido de azúcar, o Ahora, ¿el lo vas a tener argentino, José más Luis, dulce. es consumidor del vino dulce? Es una gran pregunta, Liliana. ¿Sabes Ujú. por qué? Porque en la Argentina durante muchísimos años, y te hablo hasta los 80 y finales de los 80, Sí. Argentina consumía mucho vino dulce en realidad. Yo me acuerdo de mi madre que era una gran consumidora de vino dulce, una marca que ya no existe, Vino San Julián, en donde el vino dulce era parte, formaba parte de la mesa de mi casa. ¿Pero Claro. por qué? Porque a su vez en la repostería también era muy usado. Recordá, y ahora voy a enganchar después con lo que significa, recordá los vinos que tenían la marca del abuelo, que eran vinos Oporto, decían en la etiqueta. Vos a lo mejor sos muy joven y no te acordás, pero en aquellos años, inclusive, los vinos del abuelo se utilizaban cuando hacían repostería nuestras madres Sí. para poder embeber las tortas. Entonces quedaban mojaditos y con un sabor muy diferente a solamente lo dulce. Claro, claro. Ahora, eso me da la posibilidad de decirte que es un vino de Oporto. Vinos de Oporto son todos aquellos que están elaborados con uvas de la denominación o la demarcación de Porto, y con diferentes tipos de uva a la que acostumbramos nosotros. En Porto utilizan Tinta Rioris, Tinta Cao.
Touriga Nacional, que son uvas que en general en Argentina no existen y que solamente podría llamar Oporto a aquellos vinos que están elaborados en esa zona en particular. Claro. Con una muy rica historia también, los vinos de Oporto, porque nacieron obviamente por accidente en el transporte, en el comercio entre los vinos portugueses y los vinos de Inglaterra, y la compra de vinos de Inglaterra, que se hacía por mar y que para que no sufriera la contingencia de ese transporte se le agregaba alcohol vínico. Y Mirá, por eso se terminaron haciendo una nueva los vinos de creación. Oporto en su momento, con mayor Bien. cantidad. Una nueva creación, hablo siglo XVII, siglo XVIII, con mayor auge en la parte final del siglo XIX. Bueno, dentro de esta ¿Me clasificación, quería como preguntar algo? mencionabas, José Luis, también están los Sí. vinos ICE y encabezados. Contanos un poco de qué se trata eso. Bueno, los encabezados son exactamente lo mismo que los vinos tipo Oporto o los vinos de Ujú. Oporto elaborados en otras partes del mundo que no sea Portugal y Porto en particular. En Argentina se elaboran vinos encabezados o fortificados, que es con el agregado de alcohol vínico en Sí, el vino ya elaborado, o mediante el momento de la elaboración. Se corta la fermentación y se agrega alcohol vínico. Eso es un vino encabezado. Sería como un sinónimo para llamarlo, en elaboraciones que no son propias de Portugal, de Porto. Y los vinos ICE nacen como un accidente también en la zona de Baviera, allá por 1794, sí. en donde, esperando la madurez de la uva, termina nevando en un determinado momento y las uvas se congelan. Y al congelarse esas uvas, lo que se generó fue mayor contenido de acidez y mayor contenido de azúcar, con lo cual hiciste unos vinos muy especiales, muy diferentes. Argentina, lamentablemente, no está en condiciones para poder elaborar esos vinos y han sido muy pocos los que han salido al mercado. Yo me acuerdo de 3 de ellos, en donde se pudo elaborar vinos de tipo Ice Wine, 2 en realidad, porque ahora el tercero no me acuerdo. Hay 2 que recuerdo perfectamente y que salieron muy bien en realidad. Y cuando vos querés elaborarlo de esa forma, lo que haces es enviar la uva al frigorífico para que generen un aspecto parecido a lo que significa un tipo ice wine. Eso se da en países como Alemania, Canadá, una zona de Estados Unidos y en Austria. Bien, bueno, José Luis, muy interesante todo lo que traes semana tras semana, conociendo también un poco del sector del vino, de la historia y cómo también pueden generarse nuevas clasificaciones a través de accidentes, entre comillas, pero bueno, bienvenido porque, bueno, Exacto, nacen, ¿no? Justamente una nueva clasificación de vinos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estos exactamente. minutos. Gran placer, Liliana. Un abrazo muy grande. Muchísimas Gracias. gracias por llamarme. Hasta Un luego. abrazo. José Luis Belucio, especialista en vinos, pasaba por la pantalla de Canalé. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos.